el repaso final. Ya, el repaso abarca los últimos temas, ¿ya? Vamos a abordar preguntas de tres temas: el indigenismo, la generación del 50, la generación del 60, ¿no? Son los tres puntos básicos, ¿no? Entonces, vamos a la primera parte. Ya, a ver, antes de ir a las preguntas, chicos, recordemos cosas puntuales y esenciales sobre el indigenismo en el Perú. Nosotros sabemos que este fue un gran movimiento que no solamente fue en literatura, fue en música, fue en pintura, en arquitectura, en, en incluso disciplinas sociológicas, ¿no? Y en literatura, básicamente, este movimiento se dio en un género, ¿no? ¿En qué género se dio más el indigenismo? Si hacemos una asociación de las obras, mayormente las obras de esta época son pues cuentos, son novelas, o sea, género narrativo o épico, ¿ya? El indigenismo literario se dio más en el género épico o narrativo que se pueden tomar como equivalentes, ¿ya? Y tuvo pues la misión de denunciar, ¿no?, la situación social del indígena, ¿no? Una situación pues oprimida, una situación muy crítica, de explotación, de engaño, incluso de menosprecio al indígena, ¿no? Por otro lado, también el indigenismo busca, ¿no?, revalorar esta cultura, ¿no?, que se conozca, que se comprenda, que se respete, ¿no?, esta cultura en nuestra sociedad, en nuestra nación, ¿ya? ¿Qué más? El indigenismo tuvo también pues sus etapas, ¿no? Recuerda que esto tiene antecedentes, o sea, antes que se inicie el indigenismo en el siglo XX, ya en el siglo XIX aparecen autores que defienden al indígena, ¿no? ¿Sí? Los antecedentes del indigenismo, ¿no? A ver, mencionen, chicos, antecedentes del indigenismo, o sea, precursores del indigenismo en el Perú. A ver, ¿quién los recuerda? A los antecedentes o precursores del indigenismo en el Perú. Así es, Lisset, muy bien. Manuel González Prada, ¿no? Correcto, Karina. Clorinda Mato de Turner. Ellos dos principalmente. Ahora, ellos van a defender al indio, ¿sí? Y también habíamos dicho que estos autores adoptaron una mirada, pues, ¿no?, de querer proteger al indio, considerando que él era, pues, muy desvalido y que necesitaba que otros lo defiendan, ¿no? ¿Cómo se llama esa postura de pensar que el indio es como un menor de edad desvalido, ¿no? Claro, es la mirada paternalista, ¿no? Esa es la mirada como la de un padre que quiere proteger, que quiere educar al hijo, ¿no? En este caso el indígena es visto como un menor de edad, pues, ¿no? González Prada planteaba la educación del indio, ambos concluyendo que el indio necesitaba ser defendido por otros, mayormente por blancos, criollos, que sientan, ¿no?, identificación y incluso compasión de él, pues, ¿no? Ya, esa es la postura. Después, chicos, después aparece ya un primer o un iniciador del indigenismo. Ya entrando al siglo XX, aparece el señor Enrique López Albújar, ¿ya? Enrique López Albújar supera esa visión paternalista o idealizada del indio y nos presenta un libro de cuentos, ¿sí?, el libro Cuentos Andinos, donde hay una mirada realista del indígena, ¿no?, del mundo andino. Ya conoce un poco más el pensamiento del indígena, ya conoce más, incluso, pero aún había, pues tiene sus limitaciones, ¿no? Enrique López Albújar nos ofrece una mirada todavía parcial del indio, porque en sus obras mayormente aparecen indígenas que han cometido delitos, que han transgredido la ley, que han hecho justicia por sus propias manos, que han robado, o han matado, se han vengado, ¿no? Entonces, eso es todavía una mirada todavía parcial. ¿Por qué? Porque no se puede generalizar, pues son así, violentos, rebeldes, ¿no? Entonces, todavía es parcial. ¿Es realista?
conoce un poco más del pensamiento y las creencias del indio, pero todavía su mirada es parcial. Cuando ya, digamos, del indígena, cuando aparecen dos grandes autores, ¿no? Ciro Alegría y el mejor de todos fue José María Arguedas, ¿correcto? Ellos son los verdaderos indigenistas, los que nos ofrecen una visión completa del mundo andino, conocen la intimidad del indio, conocen sus creencias, ¿no? Conocen lo bueno y lo malo, pues, ¿no? De, del personaje indígena, ¿no? Y sobre todo Arguedas es el que supera a todos, eh, primero porque Arguedas, pues, era un experto en quechua, ¿no? Él hablaba quechua y va a poder escribir en quechua, va a poder comunicarse sobre todo con los indígenas, a los cuales él quiere muchísimo. Arguedas amaba a los indígenas porque los consideraba suyos, o sea, parte de ellos, ¿no? Él vivió entre indios, fue protegido, fue criado por indígenas desde que era niño, ¿no? Por eso que él se identifica mucho más, pues, ¿no? Y él domina el quechua, y cuando él escribe, se va a diferenciar de Ciro Alegría, por ejemplo, en que mientras que Alegría es muy realista, nos describe con mucho realismo las luchas de los indígenas, Arguedas habla de eso, pero él añade algo más. Él añade esta visión mítica que tienen el hombre andino en general acerca del mundo, ¿no? Para ellos el mundo está vivo, la tierra tiene vida, los cerros, los ríos, los trompos tienen vida, ¿no es cierto? Eso lo aceptan como algo real. Para ellos eso es real. Para nosotros puede parecer, pues, ¿no? Fantástico, mítico, supersticioso, ¿no? Pero ellos lo aceptan como real. La vida o la tierra tiene vida, la naturaleza tiene vida, ¿no? Y pueden ocurrir cosas sobrenaturales, ¿no? Entonces, eso de incorporar la visión mítica como parte de la realidad, eso es lo que se llama real maravilloso o realismo mágico. ¿Ya? Esa es la diferencia entre Arguedas y otros pues indigenistas que le antecedieron, ¿no? Él incorpora lo real maravilloso en la literatura indigenista. Por eso que Arguedas no es un indigenista ortodoxo. ¿A qué movimiento o a qué etapa, no? ¿A qué etapa del indigenismo pertenece Arguedas, chicos? ¿Cómo se llama esa etapa en que se incorporan técnicas modernas y sobre todo el realismo mágico o real maravilloso? A ver quién lo dice, la etapa del indigenismo, la etapa final, digamos, ¿no? Claro, bien, Jordan, el neoindigenismo, así es, el neoindigenismo. Bien, Camila, el neoindigenismo. Arguedas, en realidad él tiene dos etapas, ¿no? Comenzó como indigenista tradicional, ortodoxo o tradicional, y luego pasa a su etapa neoindigenista, ¿no? Sobre todo con su obra Los ríos profundos, ¿no? Es una obra donde se ve, pues, esa mirada, ¿no? Mítica del hombre andino, ¿no? De que todo tiene vida, ¿no? Y obviamente sí denuncia también los problemas sociales, obvio. Los indigenistas siempre van a ser realistas, ¿no? Dar a conocer la realidad del indígena, pero a eso se suma, en el caso de Arguedas, eh, la incorporación de la visión mítica, ¿no? Del hombre andino. Muy bien. Vamos a revisar, chicos, ahora sí, preguntas de este tema, ¿ya? Atentos y participamos en la solución, ¿ah? Comenzamos. Ahí está. Primera pregunta. Chicos, he puesto aquí una pregunta que vino en el reciente examen de admisión de San Marcos, ¿no? Para que vean que no es complicado. Y eso que te ponen así varios enunciados, verdadero o falso. El que sabe lo hace sin problema, ¿no? A ver, señale la secuencia verdadero o falso respecto al indigenismo en el Perú. El indigenismo literario se manifestó principalmente en el género épico a través de la novela y el cuento. ¿Verdadero o falso? Esta primera idea es verdadera, ¿no? Claro, ¿no? Y se nota, pues, ¿no? Con las obras. Los ríos profundos es una novela. El mundo es ancho y ajeno es una novela. O Ushanan Hampi, ¿no? De Albujar es cuento, ¿no? El mismo Arguedas también tiene cuentos, ¿no? Agua, Guarmacuya, ¿no es cierto? Cuentos. Entonces,
Sí, se trabajó el género épico o narrativo a través de novelas y cuentos. Verdadero. Dos, la revista Amauta, fundada por José Carlos Mariátegui, solo desarrolló temas indigenistas. Ya, de repente yo no sé, porque no he investigado sobre la revista Amauta, puedo tener dudas, ¿no? Cuando tengo dudas lo dejo ahí, ¿no? Haciendo la idea de que soy un alumno, no sé, no estoy seguro, ya lo dejo, pues, ¿no? Pero mira, te diré que la revista Amauta que fundó Mariátegui era una revista cultural, que no solamente hablaba de temas indigenistas, hablaba de temas políticos, hablaba de temas sociales, hablaba incluso de temas internacionales. Es una revista cultural, pues chicos. Una revista cultural abarca muchos aspectos, lo literario, lo social, lo político, ¿no? La moda incluso, ¿no? Fue una revista cultural, abarcó múltiples temas, incluso temas internacionales, ¿ya? Esto sería falso, ya solo desarrolló temas indigenistas, falso. Sí habló del tema indigenista, pero habló de otras cosas más también, otros aspectos, otros temas. Tres, Enrique López Alújar escribió cuentos de temática indigenista, pero con una visión aún parcial del indio, ¿cierto? Cierto, ¿no? Él hizo cuentos, tiene su libro Cuentos Andinos, habló del indígena de manera realista, ¿no? Hechos reales, hechos creíbles, pero la visión del indio aún es parcial porque solo nos habla de indígenas que han cometido delitos, ¿no? Entonces esto sería verdadero, ¿no? La cuatro. Manuel González Prada es un antecedente precursor del indigenismo a través de la novela social. Ya, esta es la que define la respuesta, ¿verdadero o falso? La cuatro, estamos en la cuatro, chicos. Esta de acá, ¿es verdadero o falso? González Prada es un antecedente precursor del indigenismo a través de la novela social. Mm, hay dos claves, la C o la D. Podría ser una de esas, depende de esta premisa. Si observas ahí, dice novela social. González Prada hizo novelas. A ver, novelas. Él es ensayista. Él escribe libros de ensayos, ¿no? Páginas libres, Horas de lucha, Anarquía, son libros de ensayos, ¿no? Pero él no escribió ninguna novela. Él no hacía novelas. Cultivo el ensayo. También algo de poesía en su juventud, ¿no? Pero más ensayo. No hizo novela social. Falso. Entonces, ahora sí, defino la clave, verdadero o falso, ¿no? La respuesta final era la C, ¿ya? Ojo, entonces González Prada no hace novelas sociales. La primera parte sí está bien, ¿no? Pero tienes que leer todo, pues, ¿no? Verificar que toda la información esté correcta. Lo último no es cierto. Lo primero sí es precursor del indigenismo, eso sí es cierto, ¿no? Listo, clave entonces la C. ¿Ya? Muy bien, sigamos. Pregunta 2. Vamos a la pregunta 2. Dice, con respecto al siguiente fragmento de la novela El mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría, marque la afirmación correcta. Ya, me dan el texto y me piden la afirmación correcta. Debo, entonces, comprender este texto. Leamos, ¿ah? Dice, el viejo Chauqui había dicho además, cada día para pena del indio hay menos comunidades. Yo he visto desaparecer a muchas, arrebatadas por los gamonales. Se justifican con la ley y el derecho. La ley, el derecho. ¿Qué sabemos de eso? Cuando un hacendado habla de derecho, es que algo está torcido. Y si existe ley, es solo la que sirve para fregarnos. No sé cómo se capta el hablar del comunero indígena, ¿no? Ya. Dice Chauqui, que es un indígena, cada día para pena del indio hay menos comunidades. ¿Por qué? Porque los gamonales se los quitan. Las comunidades que son espacios donde viven indígenas libres son arrebatadas por los gamonales, ¿no?
Y ya no existe, ya no hay comunidad, sino ellos pasan a ser sirvientes de una hacienda, ¿sí? Pasan a ser sirvientes de una hacienda donde ellos ya no son dueños de nada, son explotados, no reciben pago, ¿no? Apenas comida, ¿no? Y son maltratados, ¿no? Y la ley, dice acá, la ley les quita la tierra. El gamonal usa la ley para arrebatarle sus tierras, ¿no? La ley existe, dice, para fregarnos, dice el indígena, ¿no? Esa es la mirada, ¿no? Eh, dramática que tiene el indígena, pues, ¿no? Acerca de la realidad que viven. Ya, ¿cuál es lo correcto sobre este fragmento, ¿no? A ver, revalora la comunidad campesina como un espacio de fraternidad, un lugar donde todos son como hermanos, viven tranquilos. Aquí no se está hablando de otra cosa. No habla de la fraternidad en la comunidad. ¿Qué dicen, chicos? ¿Cuál sería la clave? A ver, los leo. Veo por ahí clave C, una B por ahí, clave C. A ver, sigamos leyendo. Siempre tienes que basarte en el texto, no en la teoría en general. Estas preguntas con texto se basan únicamente en lo que está escrito en el texto. La B dice, plantea la realidad del mundo andino a partir de una actitud animista. Animista es darle vida a las cosas inertes, darle vida a una piedra, a un río, ¿no? ¿No? Entonces, aquí no me habla de eso, ¿eh? Denuncia la aniquilación de la comunidad, ¿no? Y, y del indígena, ¿no? De eso habla claro, dice que están desapareciendo las comunidades, que la ley les arrebata la tierra, el gamonal, le quita la tierra y vuelve al indígena su sirviente, ¿no? Eso es cierto, chicos. Eso sí está bien. A ver, la D por si acaso, expone la indolencia ante el apogeo de las comunidades campesinas. Indolencia es indiferencia, es darle la espalda al problema, ¿no? Aquí se ve cómo él denuncia, dice lo que está pasando, ¿no? No es que es indiferente, que no le interesa, ¿no? ¿No? Entonces, la clave era la C. Pues bien, la mayoría dijo la C, perfecto. Esa es la respuesta, ¿no? Y este es un tema clave, pues, del indigenismo, ¿no? Denunciar la destrucción de la comunidad, ¿no? Por parte del gamonalismo. Tema central o denuncia que hace el autor de El mundo es ancho y ajeno, ¿no? Muy bien, sigamos. Pregunta 3. En la novela El mundo es ancho y ajeno, el personaje Bismarck Ruiz representa. ¿Quién era Bismarck Ruiz? ¿Ah? ¿Quién era Bismarck Ruiz? ¿Era un indígena? ¿Era un gamonal? ¿Era un abogado? ¿Era un bandido? ¿Quién era Bismarck Ruiz, chicos? ¿No? ¿Alguien se acuerda de Bismarck Ruiz? Un personaje secundario en la obra, pero tiene su rol, ¿no? Ajá, bien, bien, Brisa. Él es el abogado de los indígenas, ¿ah? Él era el abogado que contrataron los indígenas para que los defiendan, ¿sí o no? Para que lo defiendan en el juicio. Pero como todos recordarán, este abogado los traicionó. Este abogado se vendió, se dejó sobornar por el gamonal y se puso al servicio del gamonal, ¿no? Entonces, ahora sí puedo marcar la clave. ¿Cuál es la clave, chicos, aquí? A ver, lean las opciones y lancen su clave. Ya, pero no se apuren, pues lean calma. A veces por apurados nos, eh, no, caemos. A ver, ¿cuál es la clave correcta? Siempre hay que leer todas las opciones y vas a encontrar una que es precisa, pues, ¿no? Ya, teniendo en cuenta que Bill Maurice es un abogado corrupto, porque hay que decirlo, es un abogado corrupto, traicionó, se dejó sobornar y defendió al gamonal en vez de defender a los indígenas, ¿no? Eh,
Claro, pero los engaña, o sea, él hace creer que está defendiendo al indígena. Y en realidad él está del lado gamonal, ¿no? ¿Ya? ¿Será el capitalismo que explota a los indígenas? No, porque él no es dueño de tierras donde explote indígenas. Él es un abogado, ¿no? ¿Lucha por la igualdad como fin supremo del revolucionario? No, pues él no lucha por la igualdad, él es un convenido, es tipo que no tiene ética para nada, pues, ¿no? La sabiduría, no pasa nada. El aparato de justicia que está al servicio de los gamonales, claro, porque él es abogado, conoce las leyes, pero se pone del lado del gamonal, ¿sí? Esa es la clave. La D de dedo, ¿ya? Ajá, muy bien. Claro, claro. Bien, Mafer, dijiste la D, Karina también, ¿no? Bien, Lía, Lice también corrigió la D. Mariana, ¿no? La D, claro que es la D, ¿ya? Este es otro tema de la novela, pues chicos. La ley al servicio de los gamonales. Y se nota con la presencia del abogado, el juez, ¿no? El secretario, pero todo al servicio del gamonal, ¿no? Listo. Vamos a la pregunta 4. Ya, con respecto al fragmento anterior de la novela Los ríos profundos, marque la alternativa correcta. A ver, Los ríos profundos. Veamos el texto. Dice, en los campos templados o fríos, la voz humana o la de las aves es llevada por el viento a grandes distancias. Sin embargo, bajo el sol denso, el canto del zumbayu se propagó con una claridad extraña, parecía tener agudo filo. Todo el aire debía estar henchido de su voz, delgada, y toda la tierra, ese piso arenoso del que parecía brotar, ¿no? Ya, ¿no? Que así en la sierra, como todo es abierto, cuando uno grita, la voz pues como que, ¿no? Se propaga con el eco, ¿no? Se propaga. Luego dice, sin embargo, bajo el sol denso, el canto del zumbayu. Tú ya sabes que el zumbayu es el trompo, ¿no? El canto del zumbayu se propagó con una claridad extraña, parecía tener agudo filo. Todo el aire debía estar henchido de su voz. Se refiere a la voz del trompo, ¿no? Su voz delgada. Y toda la tierra también, dice, la tierra también, dice, eh, estaba henchida de su voz. O sea, la tierra se emocionaba, dice, ¿no? La tierra se emocionaba con el canto del zumbayo. O sea, cuando bailan el trompo hace un ruido, pues, hace un ruido. Dice que ese ruido es agudo y es intenso, que se propaga por todo el aire, que está alegre, y la tierra también está alegre, ¿no? ¿No? Eh, entonces, aquí nota cómo hablan del zumbayo. El zumbayo canta, tiene voz, la tierra se emociona, el aire se emociona con el canto del zumbayo, ¿no? Y no olvides que Arguedas, pues, es un autor que tiene un estilo distinto, o sea, no solamente te habla de la realidad indígena, incluye estas escenas, ¿no? Que lo cuenta con mucha naturalidad. El autor habla de esto, de que la tierra tiene vida, de que el trompo tiene vida, que canta, que tiene voz. Lo dice con mucha naturalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque él cree que eso es normal, pues no es real, digamos, ¿no? Es la visión del hombre andino, ¿no? Ya a ver, se aprecia una mirada del mundo a partir de la cosmovisión citadina. Citadina es relativo a la ciudad. No, pues no es la visión del hombre de la ciudad, es la visión del hombre andino, de la provincia, ¿no? La B, destaca el animismo como característica principal del zumbayo. Animismo es que tiene vida, ¿sí? Que tiene vida. Aquí se está diciendo que el zumbayo canta, que tiene voz, que su voz se propaga. O sea, hablan del zumbayo como si fuese una persona, ¿no? Como si fuese alguien que es un ser viviente, ¿no? Que tiene voz propia, que canta, ¿no? Y todos se emocionan a su alrededor, ¿no? Eso está bien, ¿ah? Eso está bien. Profesor, ¿y la C?
No puede ser esa visión mágico-religiosa. Sí, está bien eso, pero dice mundo occidental. Mundo occidental es el mundo traído por los españoles, el mundo europeo, ¿no? Falso por eso. La D dice, se observa el vínculo que establece el hombre andino con la urbe es la ciudad, ¿no? Aquí el hombre andino se identifica con la tierra andina, no con la ciudad, ¿no? Ya, entonces, todas las opciones, de todas ellas, la que se vincula con el fragmento es la B, ¿sí? La B. ¿Dijiste la B? Ah, excelente, muy bien, Cristian. Bien, Mafer, correcto, Lisset, era la B. Hay una mirada animista respecto al zumbayu o trompo, ¿ya? Entonces, eso de presentar la creencia como algo natural, eso es, pues, justamente lo real maravilloso. O sea, no es que sea fantasía de presencia de gigantes, dragones, ¿no? No, no, no. Tiene que ser simplemente estas creencias de que todo tiene vida, estas creencias de que la tierra y el hombre son uno solo, ¿no? En el mundo andino es así. Claro, en otros países sí, pues hay más, un poco más de mito, ¿no? Por ejemplo, en Centroamérica se habla ya de los mitos africanos, el vudú, la resurrección de muertos, en fin, ¿no? Cosas así más sobrenaturales, digamos. Pero en el mundo andino son las creencias de que todo tiene vida, ¿no? De que hay seres mágicos en los ríos, en los lagos, ¿no? Las creencias del mundo andino, ¿no? Listo. A ver, tenemos una quinta pregunta sobre indigenismo. Dice, mm, ya ve, fíjate lo que nos preguntan aquí abajo, está saltado, del fragmento citado de los ríos profundos, ¿qué tema se puede evidenciar? Allá, me piden el tema de este fragmento. ¿Ah? A ver, leamos. Taita, le dije en quechua al indio, ¿tú eres cusqueño? Manan, contestó, de la hacienda. Tenía un poncho raído, muy corto. Se inclinó y pidió licencia para irse. Se inclinó como un gusano que pidiera ser aplastado. Abracé a mi padre cuando prendió la luz de la lámpara. El perfume del cedrón llegaba hasta nosotros. No pude contener el llanto. Lloré como al borde de un gran lago desconocido. Mira, cómo allí el que está hablando es el protagonista, pues, ¿no? Tú sabes que en los ríos profundos el protagonista es el niño Ernesto. Él es el que cuenta la historia. Habla en primera persona. Dice, le dije el quechua, yo le dije al indio. Dice, taita, dice, le dije al indio, ¿tú eres cusqueño? Y el indio que responde, manan. O sea, dice, no. ¿Qué dijo él? De la hacienda. O sea, soy de la hacienda, soy pertenencia de la hacienda. Yo soy pertenencia de mi patrón, del hacendado, pues, ¿no? Tenía su poncho raído, o sea, todo viejo, todo roto y cortito, y se inclina y se agacha el indio, se inclina y pide licencia, se inclina como un gusano que pidiera ser aplastado, y el niño sintió pena, el niño se puso a llorar, abrazó a su padre y se puso a llorar, dice, ¿no? ¿Qué es lo que ha notado el niño sobre el indio? Que este indio está pobre, que este indio está triste, que este indio vive pues humillado, siempre tiene que agachar su cabeza ante todo el mundo, ¿no? Porque así lo han ya prácticamente formado, ¿no? Lo tienen sometido de tal manera que él se agacha, se inclina como un gusano ante todos los que no son indígenas. Eh, ya entonces, ¿cuál es el tema que se visualiza en este fragmento? Ya, a ver, los leo. Me dicen la B, la B, la B, todos me dicen la B.
La condición oprimida del indio. Claro, ahí se nota que el indio está oprimido, pues, ¿no? Está humillado, ¿no? Él mismo lo dice, ¿no? Yo soy de la hacienda. O sea, yo no dice, yo soy del Cusco, no dice eso. Debería decir, ¿no? Yo soy del Cusco, como todos los que nacen ahí dicen, ¿no? Yo soy de la hacienda. O sea, él ha perdido hasta su raíz, ¿no? Ya no es él, ¿no? Él es una cosa explotada por el hacendado en la hacienda. Muy bien. Respuesta correcta, la B. Listo. Ya hemos revisado varias preguntas de indigenismo. Ahora vamos a revisar preguntas sobre la generación del 50, ¿ya? La generación del 50 en el Perú, ¿ya? A ver, recuerda que en la generación del 50 ya cambia el tema, ¿no? Ya no se habla de la sierra, ya no del problema del indígena, ahora la literatura se traslada a la ciudad, ¿sí? A la ciudad, la realidad en la ciudad de Lima. Y a eso le llamamos narrativa urbana, ¿correcto? Narrativa urbana. Tiene varios nombres, ¿ah? También se le llama realismo urbano, y hay otro más, se le llama también neorealismo. Es lo mismo, neorealismo. ¿Ya? Entonces surge el tema de la ciudad a partir de los años 50, ¿no? En esta época en que se produce la migración del campo a la ciudad, ¿sí? Esta época en que surgen las barriadas, claro, la época de las barriadas, la época en que los personajes de las novelas y cuentos serán los migrantes provincianos, que están en una situación de marginalidad, que están excluidos de la sociedad oficial, que padecen una serie de dificultades, ¿no? ¿No? Y de eso hablarán los autores del 50, ¿sí? Entonces, el migrante ha llegado a la ciudad y como para él este espacio es nuevo, desconocido, les causa un poco de miedo, ¿sí o no? Claro, siempre existe esto del miedo a lo desconocido, ¿sí o no? Y el migrante andino siente eso, miedo ante esta nueva realidad que es desconocida para él. Por eso se dice que hay una mirada crítica de la ciudad, ¿no? Bajo la mirada del migrante. Por eso que el migrante, como ve a Lima, como un monstruo de 1 millón de cabezas, como una mandíbula gigante que se lo quiere tragar, ¿no? Una ciudad amenazadora, una ciudad donde él va a padecer, pues, donde no sabe dónde va a vivir, ¿no? Si va a tener trabajo o no, y va a enfrentar todos esos problemas, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces sobre esa literatura, ese tema literario aparecen autores diversos, ¿no? ¿Sí? ¿Qué autores pertenecieron a la generación del 50? ¿Quién fue el más notable, chicos? El más notable narrador de la generación del 50. ¿Ah? El mejor escritor de la generación del 50. A ver, ¿quién lo dice? Así es, Karina, muy bien, excelente. Julio Ramón Ribeiro, el más notable cuentista del Perú, y él fue el mejor de su generación también, pues, ¿no? Pero no es el único. Claro, Camila, muy bien. También está Enrique Congrains, que fue el primero, ¿ah? Enrique Congrains fue el iniciador de la narrativa urbana, el primero en hablar de la barriada y de los migrantes en la ciudad. Pero Congrains no tiene mucha producción literaria. Tiene un librito de cuentos que se llama Lima Hora Cero, ¿ya? Eh, Después tiene otro librito que se llama No una, sino muchas muertes, ¿no? O sea, no tiene mucha producción. Es un buen narrador, pero su producción está, digamos, más limitada. En cambio, Ribeiro tiene una amplia producción y todos sus cuentos pues, son geniales, ¿no? Por eso Ribeiro va a superar a toda su generación, ¿no? Bien, eh, entonces vamos a revisar preguntas sobre generación de 50, ¿ya? A ver, voy a volver a compartir. Ya, ahí está. Pregunta 6. Dice, con respecto a los grandes cambios que ocurren en la década del 50 y que sirven como contexto a los autores de esa generación, identifique la alternativa correcta. Allá sobre el contexto, ¿no? De los años 50. A ver, 1 minuto, chicos, para leer y responder.
Bien, bien, siga mandando sus claves. Ya, a ver, me dice, todos me dicen, es la B, profesor. Claro que es la B, muy bien. En la generación de 50 eh, ocurre, pues, ¿no? La migración del campo a la ciudad, la formación de barriadas, la vivencia del migrante en Lima, y la literatura capta eso, las vivencias de los personajes y los problemas, ¿no? Que trajo la migración, ¿no? Todo lo que es la superpoblación, falta de trabajo, falta de vivienda, ¿no? Marginalidad, en fin, ¿no? Esa es la clave. Entonces, la B, muy bien. Eh, Ten cuidado con las otras opciones que parecen, ¿no? Pero si la lees bien están mal planteadas, ¿no? Por ejemplo, la B dice, la zona rural sufre cambios, ¿no? La zona que sufre cambios es la ciudad, no es que aparecen las barriadas, aparecen nuevos sectores, nuevos problemas, ¿no? No es la zona rural. En la D decía, la explosión demográfica promueve las migraciones al campo, o sea, la superpoblación, explosión demográfica es superpoblación, promueve las migraciones al campo. Primero que la migración es a la ciudad, es del campo a la ciudad. Y no es que la superpoblación produce migración, al revés. La migración masiva provoca superpoblación en Lima, ¿no? Esa sería la idea lógica, ¿no? Y entonces nos quedamos con la clave B. Los narradores del 50 hablan de personajes y problemas de esta época, producto pues de la, la migración masiva, ¿no? Esa es la clave. Listo, muy bien, sigamos. Vamos a la pregunta 7. Ah, ya, esta pregunta es de una poeta de la generación del 50. No se olviden, amigos, que en el 50 también van a haber poetas, no solamente narradores urbanos. Y la mejor poeta de esa generación fue Blanca Varela. Blanca Varela, la voz femenina de los años 50. ¿Ya? Ella es poeta que escribe con estilo existencialista, ¿ya? Existencialista. Por eso hay esa mirada, pues, de desencanto, de, de decepción ante la vida pasajera, ¿no? Como que la vida no tiene un sentido definido, ¿no? Hay una mirada, pues, dramática, ¿no? Fíjense el poema que escribe Blanca. Ah, Señor, qué horrible dolor en los ojos, qué agua amarga en la boca, de aquel intolerable mediodía, en que más rápida, más lenta, más antigua y oscura que la muerte, a mi lado, coronada de moscas, pasó la vida. Ah, una vida coronada de moscas, una vida donde los ojos le duelen, donde el sabor en la boca siempre es amargo. O sea, te das cuenta que este poema, pues, es un poema de amor, no es un poema tampoco optimista, ¿no? No, para nada, ¿no? Hay un desencanto ante la vida, ¿no? Que es un tema muy típico del existencialismo, ¿no? ¿Ya? Y ahora, me están pidiendo aquí cuál es el tema que se evidencia en estos versos. A ver, tono grandilocuente, lleno de metáforas. Grandilocuente que es un lenguaje muy, digamos, elegante, muy lujoso, al punto que no se entiende bien porque es demasiado lujoso. Pero aquí nota que las palabras son sencillas, tú entiendes lo que dice la poeta, ¿sí o no? Ahí no hay palabra rara, palabra oculta. Todas son palabras comunes que se usan al hablar, ¿no? No es grandilocuente. La B, la exaltación de la individualidad femenina. ¿Denotas algo femenino este poema? La poeta es mujer, de hecho, pues, ¿no? Pero ella no es pues aquella que expresa sentimientos femeninos, que mi novio me dejó, que estoy sufriendo por amor, en fin, ¿no? No hay esa nota, ¿no? Como hay en otras poetas. La C, la mirada escéptica y pesimista frente a la vida. ¿Sí o no? A ver, los leo. Ajá, me dicen la C.
Muy bien, ¿ah? Excelente, acertaron. La respuesta es la C. En la poesía de Blanca Valera se nota mucho esta mirada escéptica frente a la vida. Es más o menos lo mismo que Ribeiro, solamente que en poesía. Ribeiro también tiene esa mirada escéptica de la vida, ¿no? O sea, sus personajes siempre fracasan, no hay progreso, todo es pues decepción, todo es frustración, ¿no? Esta mirada era algo común en esos tiempos, ¿no? En esa época los escritores tienen mucha influencia de la filosofía existencialista que se dio en el mundo luego de la Segunda Guerra Mundial. Claro, cuando se produjo la Segunda Guerra Mundial, imagínate pues, ¿no? En Europa destruida, más de 50 millones de muertos. ¿Cómo ven la vida los hombres de esa época? ¿La ven maravillosa? ¿La vida es bella? No, pues, ¿no? En esa época surge esta mirada, pues, de que la vida es cruel, triste, que hay guerra, desilusión, muerte, destrucción, ¿no? Entonces la mirada va a ser, lógicamente, escéptica y pesimista, ¿ya? Era por la época que ellos vivieron, ¿no? ¿Ya? Y esa filosofía se propagó, pues, a América, ¿no? Bien, toda la clave es la C, ¿ya? Hay un tono existencialista, marcado por la mirada escéptica y pesimista frente a la vida, ¿ya? Muy bien, sigamos. Vamos por la pregunta 8. Ya, a ver, aquí nos dan un fragmento de Los gallinazos sin plumas y nos piden qué se puede inferir o deducir de este fragmento. Ya, a ver, vamos a, eh, a ver el texto. Ya, a ver, yo ya he leído varias, ¿ah? A ver, chicos, colaboramos con la lectura, ¿ya? A ver, podemos leer este fragmento. Vamos a pedirle, a ver, Lisette, ¿nos puedes ayudar con la lectura de este fragmento? Sí, profesor. Muy bien, a ver, adelante. Nadie le respondió, el abuelo seguía inmóvil con la mirada en la pared. Enrique tuvo un mal presentimiento. De un salto se acercó al viejo. ¿Dónde está Pedro? Su mirada descendió al chiquero. Pascual devoraba algo en medio del lodo. Aún quedaban las piernas y el rabo del perro. No, gritó Enrique tapándose los ojos. No, no, y a través de las lágrimas buscó la mirada del abuelo. Este la rehuyó, girando torpemente sobre su pierna de palo. El abuelo no respondía. Sobre el fragmento anterior del cuento Los gallinazos sin plumas de Julio Ramón Ribeiro se puede inferir que Muy bien. Gracias, Lisette, muy bien, bien leído, Lisette. Ya, Lisette nos ha leído un fragmento de la parte final del cuento, ¿sí? Ya se han dado cuenta la escena, ¿no? En que el niño le está preguntando al abuelo dónde está su perro, Pedro es su perrito, ¿sí? Y ve pues esta escena pues trágica, ¿no? Del perrito destrozado, ¿no? Devorado por el cerdo Pascual, ¿no? Ya, nos piden qué se puede inferir de este fragmento leído. A ver, ahí están las opciones. ¿Cuál es la idea que se desprende del texto? ¿Ya? La idea central es que el cerdo pues está aquí, ¿no? O el perro está siendo devorado, ¿no? Por el cerdo, ¿no? Ya, mira, esta pregunta no es, o la respuesta no es directa, o sea, aquí esto tiene que ver más con la simbología, ¿no? La simbología, ¿no? Porque este cuento es muy simbólico. Acuérdense que el chancho es bien, bien simbólico en esta historia, ¿no? Y tienes que ir también descartando, ¿no?
Bien, Lice, bien, Karina. Es la clave, la D. Esta es la respuesta. Y no es directa, ¿no? Porque tienes que hacer una interpretación. Y también tienes que notar que las otras, pues, como que no encajan exactamente, ¿no? Pedro es víctima del mundo rural, ahí descartas, ¿no? Porque el mundo rural es el mundo de la sierra, el mundo campesino, ¿no? Descartamos por el mundo rural. En la B, en la actitud del abuelo se aprecia la mirada escéptica del autor. La actitud del abuelo, ¿cuál es la actitud del abuelo? Darle el perro al chancho para que lo coma, ¿no? Esa es la mirada escéptica, mirada de pesimismo ante la vida. No es el abuelo no representa la mirada del autor, ¿no? Para nada, ¿no? ¿No? Aquí el narrador es externo a la historia, no es parte de la historia, ¿no? Entonces no se puede identificar con el abuelo, ¿no? Con la muerte de Pedro mueren todas las esperanzas de Enrique de salir de la miseria. Con la muerte de Pedro mueren las esperanzas de salir de la miseria. ¿Acaso el perrito era la esperanza de progreso? No, 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 no. El cerdo pascual es una alegoría o símbolo de la voracidad que muestra el sistema capitalista. Si se dan cuenta, este chancho engorda, engorda a costa de niños explotados, este chancho se traga al perro, ¿no? O sea, el chancho es pues, un símbolo del sistema, ¿no? Que explota, que arrasa con todo, que devora, ¿no? En su afán de crecer, ¿no? ¿No? O sea, metafóricamente, ¿no? Este chancho representa eso, un sistema voraz que arrasa con todo, ¿no? Correcto. Esa es la clave, ¿ya? Ese es el mensaje que quiso dar el autor a través de esta escena, ¿no? Ahí está, ¿no? El chancho simboliza la ciudad y también simboliza el sistema capitalista que devora todo a su paso, ¿no? Listo, vamos a la siguiente pregunta. Ya, estamos ya entrando a preguntas sobre Mario Vargas Llosa. ¿Ya? Recuerda que él ya pertenece a la siguiente generación, generación del 60, la generación del 60, ¿sí? Eh, pero Mario Vargas es un caso, pues, muy, muy, eh, digamos, eh, distinto en el sentido de que él no se reúne o no va a convivir pues con los demás autores de su generación, porque Vargas Llosa, él muy jovencito se va al extranjero, ¿no? Se va a España, se va a Francia, pero sí publica en la década del 60, ¿no? Él comienza a publicar en los años 60. Viene al Perú, pero después se va, otra vez viene, otra vez se va, o sea, no convive con su generación propiamente. Él es un autor ya de nivel internacional, pues, ¿no? Recuerden que muy jovencito ya él se hace famoso, sus libros se venden en el contexto mundial, ¿no? Inicia el boom de la novela, ¿no? Es un maestro de la técnica, entonces, por eso que él se desmarca de su generación, ¿no? O sea, va a superar, digamos, en trayectoria, en fama, a su generación, ¿no? A ver, vamos a revisar cuáles son verdaderos o falsos. Ya, dice la primera, la dramática de Mario Vargas Llosa es de carácter neorrealista. Ya, ¿Vargas Llosa es neorrealista? Sí. O sea, él continúa esta onda del realismo urbano. Sí, igual que Ribeiro, ¿ah? Solamente que con técnicas más modernas. Pero acá hay un detalle, acá hay un problema, un error, chicos. Dice dramática, la dramática, o sea, el teatro. Cuando dice la dramática, literalmente se refiere al teatro, ¿no? Vargas Llosa, eh, digamos que destaca en teatro y es neorrealista en teatro. Mm, el neorrealismo, chicos, se da en su narrativa, en sus novelas, ¿ya? Él hace teatro, pero su teatro es escaso, ¿ah? Sí hace teatro, tiene algunas piezas teatrales, pero ¿cómo lo conocemos a Vargas Llosa? Lo conocemos como novelista, ¿sí o no? Él es novelista. Entonces, en sus novelas él es neorrealista. Entonces, al decir que su dramática es neorrealista, sería
falso, ¿no? 2. Logra superar el narrador omnisciente con la narración objetiva. Claro, el omnisciente es el narrador tradicional, clásico, pues, ¿no? Vargas Llosa supera a este narrador y él trabaja la narración objetiva. Claro, la narración objetiva es la que va a enfatizar las acciones de los personajes. O sea, a él no le interesa mucho su psicología, su, ¿qué te digo? Su interioridad, sino le interesan más las acciones, lo que hacen los personajes. Incluso describe minuciosamente todo su aspecto físico, el espacio en que se ubican, detalla minuciosamente todo, ¿ah? Hasta los colores de la ropa, o sea, él es así bien minucioso y a eso se llama narración objetiva. Se centra en lo exterior, en las acciones. Eso es cierto. Su estilo particular está definido por el uso de un solo lenguaje. Un solo lenguaje. No, pues Vargas Llosa es un autor muy polifacético en ese sentido. Él utiliza múltiples tipos de lenguaje. Maneja bien el lenguaje periodístico, el lenguaje sociológico, el discurso político, el lenguaje juvenil, ¿no? Él maneja muchos lenguajes según el tema de sus novelas, ¿ya? Acá dice un solo lenguaje, falso, ¿no? Uno solo, no, pues, es falso. 4. Es un asimilador e innovador de las técnicas modernas del relato. ¿Sí o no? Sí o sí. Claro, este es lo más saltante de su narrativa, las técnicas. Él es un maestro, nadie le gana. Incluso hay quienes han dicho que él es el mejor en el mundo en esto de manejar técnicas narrativas modernas, ¿no? Eh, y en su misma generación, aquí en el Perú, incluso en el boom latinoamericano, él pues definitivamente supera a todos los que están en su época, ¿no? ¿Ya? Usa esas técnicas vanguardistas, pues, ¿no? El monólogo interior, el flashback, múltiples narradores, caja china, dato escondido, eh, vasos comunicantes, ¿no? Él utiliza muchas técnicas en cada novela, ¿no? Esto es correcto. 5. Su narrativa se sustenta en el legado de técnicas regionalistas. Técnicas regionalistas. Mm, no, pues las técnicas regionalistas son tradicionales, chicos, ¿no? Ahí usan la narración lineal, el narrador omnisciente, lenguaje popular, ¿no? No, pues Varela supera todo eso, ¿no? Esto es falso, ¿ya? Bien, entonces la clave correcta era la primera, ¿no? Letra A. Letra A, ¿de acuerdo? Falso, verdadero, falso. Correcto. Conforme, es la clave. Y ahí nos dan, ahí tenemos una pequeña sustentación. Neorrealista. Supera el narrador omnisciente. Correcto. Utiliza varios tipos de lenguaje, como el humorístico, el sociológico, el periodístico, el político, ¿no? Asimila e innova técnicas modernas. Sigue el legado de narradores vanguardistas como William Faulkner, que fue uno de sus maestros, ¿no? Así como James Joyce, ¿no? Él leía mucho a Faulkner y a James Joyce. Y ahí aprende también a manejar mejor las técnicas, ¿no? Muy bien, listo, listo. Entonces, clave, letra A. Sigamos. Pregunta 10. Con respecto a la novela La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa, marque la alternativa correcta. Sobre la ciudad y los perros. ¿Cuál de estas tiene que ver con la temática de la ciudad y los perros?
Ha hecho un desayuno. Listo, listo, chicos. A ver, ¿qué dicen? ¿Cuál es la clave en la pregunta 10? Estamos en la 10, ¿ah? Bien, Jordan, correcto, Mafer. Es la C, claro que sí es la C. La pandilla juvenil como rebeldía al autoritarismo militar. Claro, recuerde que en esta novela nos hablan del círculo, ¿no? El círculo es la pandilla del colegio. Y ellos están sometidos también al sistema militar, pues, ¿no? ¿Y qué hacen ellos? Se rebelan. ¿Qué hacen? Ellos roban exámenes, los trafican, llevan al colegio licor y cigarrillos, también lo comercializan entre los alumnos. Ellos incluso durante las guardias, pues no hacen guardias, se ponen a jugar casinos, o sea, ellos se rebelan contra el sistema militar, ¿no? Como es demasiado rígido, demasiado autoritario, ¿no? La reacción ante este autoritarismo es pues la rebeldía, ¿no? De este grupo de alumnos. Y ellos contagian su rebeldía a los demás, como los líderes, pues, ¿no? Y todos pues intentan parecerse a este grupo rebelde, ¿no? Esa es la clave. Profesor, ¿y por qué no puede ser la A? La visión negativa de Lima se da a través del colegio militar. O sea, la intención de esta novela no es criticar a la ciudad de Lima, no es verla como un monstruo, de repente como lo hacían los autores del 50, ¿no? Sino la idea es mostrar eh, una serie de problemas, de conflictos que se dan en nuestra sociedad a través de las experiencias de los cadetes. Por ejemplo, en este colegio hay mucho machismo, hay racismo, hay autoritarismo, y eso pasa en la sociedad peruana también, ¿sí o no? O sea, el autor trata de, en cierto modo, eh, sintetizar estos problemas que se dan en la sociedad en general, la sociedad peruana, a través de la historia de los cadetes, ¿no? De Leoncio Prado. Pero no es que haya una crítica a la ciudad de Lima, sino hay una crítica a ciertas conductas que se dan en general en nuestro país, ¿no? ¿No? Y hablar, pues, sobre todo del autoritarismo que reina mucho, tanto en el colegio, en los hogares, en la sociedad, ¿no? Lo más directo es la C, pues, ¿no? Eso es evidente, se nota porque eso está dentro de la historia, ¿no? Una pandilla que se rebela contra el autoritarismo militar, ¿no? ¿Ya? Esa es la clave. Muy bien, listo. Siguiente pregunta. 11. El escenario de la novela La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa es el Colegio Militar Leoncio Prado. ¿Qué representa? Hay que completar la idea, ¿no? El escenario de esta novela es el Colegio Militar. ¿Qué representa? Hay que completar la idea, ¿no?
Muy bien, a ver qué dicen chicos. Hay una sola clave. Si tú lees las cuatro opciones, ¿no? Ahí pues vas descartando algunas ya por oposición. Se nota que hay algunas opciones que nada tienen que ver con la obra, pues, ¿no? Que están interrogando. Por ejemplo, puede ser la B, un lugar donde el individuo alcanza su desarrollo personal, donde se desarrolla, donde realmente, ¿no? Eh, avanza, progresa. No, aquí los personajes sufren, ¿no? Eh, y muchos de ellos se ven frustrados, ¿no? Porque hay agresividad, hay machismo, ¿no? Hay autoritarismo sobre todo, ¿no? Ya no puede ser la B. La C menos, dice, viven armónicamente, viven en paz, felices, todos se respetan, todos se ayudan. No, pues aquí hay mucho conflicto, ¿no? Está entre la A y la D, porque he visto algunos que han marcado la A y otros la D, ¿no? Me han indicado esa clave. A ver, la A dice, un espacio urbano donde aparecen personajes de distintas clases sociales. Y la D dice, una alegoría que exalta a los sistemas autoritarios de enseñanza militar. Ya, pero un momento, dice exalta. Exaltar es elogiar, alabar. ¿Se alaba, se elogia el autoritarismo en la enseñanza militar? No, pues se critica. Debe ser, se critica los sistemas autoritarios de enseñanza militar. No se exalta. Exaltar es alabar, elogiar, ¿no? Descartamos la D por la palabra exalta. La A es cierto. El colegio militar es un espacio urbano, porque este colegio militar queda en la ciudad, en Lima, ¿no? Y aparecen personajes de distintas clases sociales, claro. Por ejemplo, el poeta Alberto Fernández, él viene de una familia acomodada. Él vive en Miraflores, su padre es empresario, y incluso más adinerado que él es otro cadete que el brigadier Arróspide. Él vive en San Isidro. Él tiene incluso más plata que la familia de Alberto Fernández, ¿no? El cadete Ricardo Arana es de clase media, ¿ya? Él vive en Lince, ¿no? El jaguar sí es de clase baja, él vive en una barriada en el Callao, ¿no? ¿Ya? No digo que el Callao sea una barriada, el Callao tiene también zonas así, pitucas, ¿ah? No, 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 claro, pero tiene también zonas de barriadas, ¿no? Claro, todos los distritos tienen sus diferentes estratos, ¿ah? No vayas a pensar que Miraflores todos son pitucos, todos viven en residencias, ¿no? También Miraflores tiene su zona de barriada también, ¿no? ¿Sabías eso, no? Igual, todos los distritos tienen sus zonas un poco más, ¿no? Más fichas, como dicen, y tienen sus tres más, digamos, eh, pobres, ¿no? Entonces, en este espacio del colegio militar se juntan alumnos de todas las clases sociales, clase media, clase alta, clase baja, y de distintas incluso regiones. Algunos son de la costa de Lima, otros son de la sierra, otros son de la selva, como el BOA, ¿no? Por eso que como hay alumnos de diferentes clases, diferentes regiones, todos ellos chocan, pues, chocan y viene esto del racismo, la discriminación social, ¿no? ¿No? Entonces, la clave es la A, ¿ya? Ahí convergen personajes, ¿no? En este caso, alumnos de diferentes clases sociales, incluso de diferentes razas y orígenes, ¿no? Listo, la clave era la A. Ujú. Muy bien, dijeron la A. Esa es la respuesta. Pregunta 12. ¿Cuál es el tema central de la novela Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa? Ajá, otra gran novela de Vargas Llosa, Conversación en la Catedral. Me están pidiendo el tema, el tema. A ver, te recuerdo que esta es una novela de tinte más político porque va a criticar, ¿no? Una dictadura, ¿sí o no? Una dictadura.
De ahí viene el tema político, ¿no? Porque habla de un tipo de gobierno, un tipo de gobierno, ¿no? Mm, yo creo que hay varias claves que parecen ser, ¿no? Parecen ser la respuesta. Hay que distinguir lo principal, pues, chicos, ¿no? Mm, ya, a ver, hablando en forma general, chicos, la obra, ¿cierto? Habla de la época de Odría, ¿no? La época de Odría, ¿no? Pero tiene varias historias, digamos, ¿no? Por un lado, la historia de Santiago Zavala, el joven periodista que habla de su vida, le cuenta su historia a su chofer Ambrosio Pardo en una conversación en el bar de la catedral, ¿no? Le habla de su vida personal, ¿no? De lo que le pasó en la universidad, ¿no? Su experiencia ideológica en un grupo comunista que intentó, pues, o soñaba básicamente, porque no hacían más que soñar con un nuevo Perú, donde no haya dictadura, donde no haya injusticia, donde no haya perseguidos y encarcelados, ¿no? Pero fracasa, ¿no? Fracasa, a él y a sus amigos los atrapan, los meten presos, ¿no? Él se salva porque su padre es influyente, pero los demás quedan presos y eso a él lo afecta muchísimo, ¿no? Deja la universidad, ¿no? Deja su casa, vive solo, ¿no? Eh, vive de manera muy mediocre, ¿no? Consigue un trabajo, pero le pagan miserias porque no tiene ningún título, ninguna carrera acabada, ¿no? Entonces él se siente muy frustrado, ¿no? Y eso que él siente, él lo ve en todo el país. O sea, el Perú es una sociedad que está aplastada por una dictadura, donde no hay libertad de expresión, donde no hay derechos, ¿no? Individuales, donde hay pues mucha violencia, ¿no? Mucha violencia, ¿no? Entonces aquí tengo que hacer una mirada así, pues, ¿no? Completa de la novela, porque si me centro en algo específico, puedo errar, ¿no? Está entre la C y la D, ¿no? Porque la A dice violencia como medio de subsistencia. No, más bien eso lo podríamos aplicar a la ciudad de los perros. Ahí sí los chicos tienen que ser agresivos para poder sobrevivir en un ambiente rudo del colegio militar. Conflictos existenciales de Santiago Zavala. No tanto así, no es que él esté preguntándose quién soy yo, cuál es el sentido de mi vida, no, no va en ese sentido la obra, no es el tema central de la obra, ¿no? La C y la D puede ser, ¿no? Crítica a la decadencia de la sociedad peruana o la corrupción de los militares durante el ochenio. Podríamos pensar entre esas dos, ¿ah? Ya. En esta novela, eh, un eje temático es hablar de la dictadura, pues, de Odría, ¿no? O sea, hay dos ejes, ¿no? Uno es la vida de Santiago y otro es la vida del Perú, ¿no? La vida política del Perú durante el gobierno de Odría, que es, pues, una época de dictadura militar, ¿no? Una época de dictadura militar en que los más poderosos eran, pues, los militares y los grandes empresarios, ¿no? ¿No? Que estaban prácticamente en disputa por el poder, ¿no? Todos querían ser dueños del Perú, los empresarios más poderosos y también los militares, ¿no? Y como los militares tenían el poder, ¿no? Y se generaban, pues, hechos de abuso y corrupción, eh, el autor, pues, va a hacer una crítica, ¿no? A ese sistema, ¿no? ¿Ya? Entonces, la mejor respuesta sería la de corrupción de los militares durante el ochenio, ¿no?
El ochenio de Odría. Es lo central, me están viendo el tema central, pues, ¿no? Muy bien, pregunta 13. Ya, este es un fragmento de conversación en la catedral. ¿Ya? A ver, nos piden qué se puede afirmar del texto. Dice, bien, bien, el señor Vallejo se pasó la mano por la nevada cabeza, asintió con ojos benévolos. Ya sé que no ha trabajado en un diario hasta ahora. Veremos qué resulta. En fin, quisiera hacerme una idea de sus disposiciones. Se puso muy grave, engoló algo la voz. Un incendio en la casa Vice, 2 muertos, 5 millones de pérdidas. Los bomberos trabajaron toda la noche para apagar el siniestro. La policía investiga si se trata de accidente o acto criminal. No más de un par de carillas, en la redacción hay muchas máquinas, escoja cualquiera. Santiago asintió, se puso de pie, pasó a la redacción y cuando se sentó en el primer escritorio, las manos le comenzaron a sudar. Menos mal que no había nadie. La Remington que tenía delante le pareció un pequeño ataúd. La Remington es una máquina de escribir, ¿no? Le pareció un pequeño ataúd, Carlitos. Era eso mismo, Zabalita. Esta es la escena en que Santiago Zavala entra a trabajar al diario La Crónica, ¿no? Él no tiene experiencia, él no es periodista, ¿no? ¿No? Lo van a probar, incluso su jefe, que es el señor Vallejo, ¿no? Le hace esta prueba, escribe esto, le dice, ¿no? Y eso va a ser lo constante, ¿no? Siempre a él le van a decir lo que tiene que escribir, incluso le van a decir que exagere, que tergiverse. La idea es vender periódicos, ¿no? Es un diario sensacionalista, ¿no? Y él dice, ante esa máquina se sentía que estaba mirando su ataúd, o sea, como que él se estaba enterrando ahí en ese oficio, ¿no? Que se estaba metiendo a su propio ataúd, a su cajón de muerto, ¿no? Porque nunca pues iba a escribir lo que él realmente pensaba o la realidad que él veía, sino tenía que escribir lo que le decían, sería pues como un títere, ¿no? De ese periódico, ¿no? Y de su jefe, ¿no? Ya, ¿qué se puede deducir? A ver, ¿el protagonista ve en el periodismo una actividad que puede cambiar nuestra sociedad? No, pues no va a poder ser así porque él más bien va a tener que seguir un plan impuesto por el jefe y el periódico al que trabaja, ¿no? En el protagonista hay una actitud de pesimismo por la corrupción del régimen odrista. Ya, en el texto no hablan de Odría, no hablan de la corrupción de Odría, simplemente hablan del periodismo, de cómo él entra a trabajar y se siente pues enterrado, ¿no? Pertenece al primer eje narrativo de la novela, pues representa la frustración del protagonista. Ahora, aquí me está hablando de la vida del protagonista, Santiago, que después de haber dejado la universidad, entra a trabajar en el diario La Crónica, pero se siente, ¿no? Frustrado, ¿no? Ideales políticos juveniles, no habla de los ideales políticos, ¿no? Ya pues me doy cuenta que de las 4 opciones, la que se relaciona con el texto es la C. ¿Ya? En la novela se entretejen dos grandes líneas narrativas. La primera desarrolla la historia personal de Santiago Zavala y la segunda, ¿no? Habla de los pormenores de la vida social y política del Perú durante la dictadura de Odría. Esas son las dos historias que abarca la novela, ¿no? En este caso se habla de Santiago Zavala, que entra a trabajar, entonces pertenece a la primera línea narrativa, ¿no? Primer eh, eje narrativo que es la vida personal de Santiago Zavala, que comprueba pues que el periodismo muchas veces está, ¿no? Eh, comprado, ¿no? Y eso ustedes lo ven hasta hoy, pues chicos, ustedes son testigos, pues, ¿no? Yo no creo que ustedes se crean todo lo que digan las noticias, ¿no? ¿Sí o no? Hace poco nomás eso de la bomba, ¿no? De Cuarto Poder, o ellos sinceramente dan indignación. ¿Qué pensarán que los peruanos no tienen inteligencia, que no tienen capacidad de interpretación, de crítica, ¿no? Y que todo lo que van a decir lo vamos a creer, lo repetirán 10 veces para que ya nos creamos la historia, ¿no? ¿No? Por eso, chicos, uno tiene que tener, pues,
pensamiento crítico, ¿no? Para no dejarse engañar, ¿no? Bien, entonces eso se nota también en este pasaje, ¿no? Así es, José Andrés, puro humo, ¿no? Puro humo, exacto, ¿no? 14. Sobre las características de Edgardo Rivera Martínez. Ah, él lo estudiamos la última clase, ¿ah? Edgardo Rivera, que escribió El Ángel de Ocongate, ¿sí? Este escritor habla del mundo andino, ¿ah? Es del 60, igual que Vargas Llosa, pero a él le interesa más el mundo andino, pero ya no con estilo realista, como los indigenistas, sino a él le gusta lo fantástico, ¿ya? Ambienta sus historias en la sierra peruana, pero con estilo fantástico, ¿no? Como se ve en El Ángel de Ocongate o en su novela El Unicornio, ¿no? A ver, nos piden lo correcto sobre Edgardo Rivera Martínez, ¿no? Ya, a ver, si yo leo todas las opciones, mm, a ver, si comenzamos de la D, ya leí las cuatro opciones y me he dado cuenta de lo verdadero y lo falso, ¿no? La D dice, rechaza las técnicas modernas, pues se emplea la narración objetiva. Narración objetiva, chicos, es narración realista. Realista, objetivo es describir la realidad tal y como es. Y sabemos que Edgardo Rivera prefiere lo fantástico. O sea, la realidad se quiebra con algo sobrenatural o imposible, ¿no? Descartamos la D por narración objetiva. La C muestra un rechazo al occidental para afianzar la identidad andina. Rechaza al occidental. Edgardo Rivera no es que sea pues así muy nacionalista, que ama lo andino y desprecia todo lo occidental. No, no. Él es consciente de que el Perú es un país mestizo, donde se fusionan la cultura occidental y la cultura andina. Entonces, él lo que hace es fusionar, armonizar esos dos mundos. Por ejemplo, el ángel de Ocongate. El ángel es un danzante andino, pero que descubre que es un ángel, ¿no? Y ahí se ve, pues, ¿no? La idea del ángel viene del mundo occidental. En cambio, el danzante andino, ¿no? Eh, que vive en la sierra es autóctono, propio, ¿no? Entonces él está fusionando ahí dos culturas, ¿no? Él no rechaza lo occidental, él lo quiere fusionar con lo andino, ¿no? Tal y como sucede, pues, en la cultura real, ¿no? La B, por su temática, su obra se enmarca en la narrativa del surrealismo. Surrealismo, eso es un movimiento de vanguardia, ¿no? Que se inspira en el mundo irracional de los sueños, va más allá de la realidad, pero ese es otro estilo, ¿ah? Eso es otro estilo, ¿no? Eso más es un movimiento poético y pictórico donde la idea es, pues, presentar imágenes irracionales, ¿no? La A destaca por el uso de una técnica tradicional en su narrativa. Eso sí es cierto. Edgardo Rivera no es de usar técnicas modernas como Vargas Llosa. Él narra en forma lineal, ¿no? En forma lineal, usa un solo tipo de narrador, a veces es narrador protagonista o a veces narrador omnisciente, pero no combina narradores, su narración es lineal, no hay esas, esas alternancias de historias, no, no. Es cierto que él utiliza la técnica tradicional, ¿ya? La clave correcta es la A, ¿no? Y se nota por la linealidad de su narración. Ajá, muy bien, muy bien. Correcto, José, correcto, Mariana, era la A. Ya. Pregunta final, 15. Fragmento, es un fragmento del cuento El Ángel de Ocongate, de Edgardo Rivera Martínez. ¿Ya? A ver, veamos. Y como nadie me escuchó hablar nunca, ni siquiera un monosílabo,
se concluyó que también había perdido el uso de la palabra. Pensamiento comprensible, pues solo a mí mismo me dirijo, en un discurso que no se traduce en el más leve movimiento de los labios. O sea, él no habla, solamente piensa, y en su mente habla consigo mismo. Solo a mí, en una afluencia silenciosa, pues una tenaz resistencia interna me impide toda forma de comunicación con los demás, y con mayor razón, todo diálogo. O sea, es un personaje que habla con él mismo nada más, ¿no? Ni siquiera pronuncia palabra, no dice ni un monosílabo, solamente piensa, habla consigo mismo, pero en su mente, ¿no? Y por eso todo el mundo piensa que él es mudo, que perdió la palabra, ¿no? Porque nadie le escucha hablar y él mismo no busca comunicarse con los demás, no busca dialogar con nadie, ¿no? Más que consigo mismo y en su mente, ¿no? Dice, por lo expuesto en el fragmento anterior, se deduce que en el cuento El Ángel de Ocongate, el protagonista, a ver, ¿qué se deduce de lo leído? Así es, mi estimado Jordan. Muy bien, muy bien. La clave es la de, claro, se deduce, pues, ¿no? Como este personaje no habla con nadie, no quiere hablar con nadie tampoco, él mismo lo dice, más que consigo mismo, es evidentemente un tipo que al incomunicarse, al estar incomunicado, es un tipo solitario, ¿no? Marginal o excluido del entorno en el que vive, ¿no? O sea, él no pertenece a ningún grupo social, no sabe a qué danza pertenece. Recuerden que él no sabe ni su nombre, ¿no? Él es un personaje que ha perdido la memoria. Y al final descubre que salió de un cuadro, que él fue un ángel, ¿no? Que por alguna razón, ¿no? Algún castigo dejó de ser ángel y se convirtió en un danzante andino, ¿no? Sin memoria, ¿no? Que quiere saber su identidad, sabe que es del mundo andino, pero no sabe de dónde, ni quiénes son sus padres, ni sus orígenes, ¿no? Quiere saberlo, ¿no? El tema ahí es la búsqueda de la identidad. Y el personaje es solitario y marginal, como casi todos los personajes de este escritor, ¿no? Listo, clave correcta, la D de dedo. Muy bien. Bien, chicos, este ha sido el repaso de los temas, últimos temas que hemos tratado. Así que esto lo voy a colgar en intranet para que le den una releída, para que se acuerden de estas preguntas, de estos temas, y puedan enfrentar bien el examen de la próxima semana. ¿Ya? Eh, bien, no sé si hay alguna pregunta, una inquietud, alguna duda. ¿Todo claro, chicos? ¿O alguna consulta? Para ya pasar al temático, pues, ¿no? A ver, Karina me dice, todo claro. Ah, ya. Ya, pues, muy bien. Entonces, si es así, vamos al temático, ¿ya? A ver, todos vamos a enfrentarnos a nuestro último temático del año.